libros de historia no especializados, que es el mundo militar, cómo se defendía, y subrayo lo de se defendía, en la época de Felipe II, pues aquellos sus reinos. Para comentar precisamente lo que ustedes acaban de ver y añadir aquello que dé tiempo a añadir, contamos en primer lugar con Anthony Thompson, que es profesor en la Universidad de Keele, en Inglaterra, y además es especialista, por cierto, en barcos hundidos, en pecios, que fíjense ustedes todavía lo que dan a comentar a los periódicos actuales y a las películas incluso. Magdalena de Pazzi, así todo seguido. Pi Corrales es profesor de Historia Moderna en la Universidad Complutense. Luis Miguel Enciso es catedrático también de Historia Moderna en la Universidad Complutense y, en fin, cabe añadir en este momento, aunque nos gusta solo hacer una referencia titular a cada uno de los que participan, cabe añadir que ha sido el comisario precisamente del pabellón español en la Feria de Lisboa, y Geoffrey Parker, que de la Universidad de Columbus, Ohio, pero que es uno de estos historiadores que se han convertido también en personajes muy conocidos por ser autores, y eso siempre es bueno, de un libro que siendo de historia se convierte en un bestseller. Dicho esto, empezamos por donde ustedes quieran, que yo no sé por dónde podría ser. Yo hablo un tema general y ustedes siguen si les parece. Por ejemplo, lo que costaba defender aquellos reinos. No digo ya el imperio, sino aquellos reinos sencillamente. Tanto en construcciones militares, que por cierto dio, si no tengo mal entendido, vida a una importante arquitectura militar y a especialistas en eso. Lo que costaba defender eso, en construcciones y en hombres. ¿Quién quiere empezar? Bueno, es un lío. Las finanzas filipinas, ni siquiera el rey entendía cuánto ha tenido, cuánto le debe, cuánto está debiendo. Es un misterio al rey, y nosotros ahora no podemos aclarar la situación entera. Pero puedo asegurarte que la guerra era el asunto más importante del reinado de Felipe II. Empezó su reinado con la guerra y terminó también en la guerra, con Francia, con los Países Bajos y con Inglaterra, y era el problema más grave que tenía. Probablemente inevitable, ¿no? No, yo pienso muy evitable, ¿sí? Muy evitable. Ha logrado terminar su guerra con Francia, fracasó en su intento a terminar la guerra con los turcos. No ha podido terminarlo en 1559, duró hasta 1577. Entonces, casi 20 años de guerra innecesario. No sé si estás de acuerdo, Thompson. Era lo que iba a preguntar. Pues no sé si Thompson está de acuerdo o no. Pues me parece esta una visión quizás un poco demasiado pesimista de las finanzas de Felipe II. Por ejemplo, en comparación con las de Felipe IV, el estudio de las finanzas de Felipe II es mucho más fácil, mucho más ordenado, sabemos mucho más de lo que hay, de lo que ha venido, los impuestos y también de los gastos. Y creo que también, aunque las finanzas de la guerra en todas partes, en todos los estados del XVI y de la época moderna, son la gran parte de los gastos del Estado, porque lo que gasta ahora el Estado en las cosas sociales, por ejemplo, son en el siglo XVI cosas locales, cosas de las municipalidades. Las finanzas de Felipe II eran hasta en los años 80, en términos reales, menos de los de Carlos V en los años 20 y los años 30. Las quejas de las cortes, las quejas populares, son siempre quejas contra las finanzas en cualquier tiempo, y tanto... Eso lo seguimos haciendo los ciudadanos ahora también. Tanto en el reinado de Carlos V como en de Felipe II, ¿no? Sin embargo, del nivel real de la exacción. Yo quería añadir algunas cosas, comentarios al joven maestro Parker. Es fundamentalmente el doble planteamiento de si existe por parte de Felipe II una estrategia general de todo el imperio, o es una respuesta sectorizada, por una parte, y de otra parte si se trata de una estrategia de agresión, de una estrategia ofensiva, o por el contrario es una estrategia defensiva en la mayor parte de los casos. En cuanto a la primera pregunta,
tengo la impresión de que evidentemente la concepción general de Felipe II es clara, aunque se vaya adaptando con realismo, no siempre igual de magistral, pero con realismo a las situaciones y respondiendo a los problemas, con un sentido pues oportunista. Y por otra parte, Felipe II hereda un poco la vieja concepción carolina de el poder político ordenador más que el poder político conquistador. No olvidemos que el imperio de Felipe II, que la monarquía hispánica en definitiva se ha hecho sobre todo a base de herencias, y lo que él hace es preservar todo lo que ha heredado y ampliar por procedimientos políticos o a veces por procedimientos militares. Pero la estrategia que él establece, a mí me parece que es una estrategia fundamentalmente defensiva. Él lo declara reiteradas veces que es una estrategia defensiva, que trata de defenderse frente al infiel, que trata de defenderse frente a ciertas agresiones en Italia, que trata de defenderse frente a agresiones francesas, que trata de defenderse frente a agresiones inglesas. Naturalmente esto es teórico, porque también hay por parte de Felipe II un ánimo de expansión, a veces de expansión tan brillante y pacífica como las Filipinas, que conducen a esa planetarización en Flandes, no se pone, en el Imperio Hispánico, en la monarquía hispánica, nunca se ponía el sol. Profesora Agni, está usted muy callada. Yo coincido en parte con el profesor Enciso, pero no en su totalidad. Felipe II tiene un planteamiento estratégico. Se ha discutido mucho sobre si Felipe II tenía o no ese planteamiento estratégico. Creo que sí, efectivamente lo tuvo, y su planteamiento fue defender, preservar, mantener a toda costa aquello que había heredado de su padre. Y en cierta manera lo hizo, pero no olvidemos el contexto de la época y no olvidemos que esa misma situación de defensa era en sí mismo un ataque hacia aquellos que trataban o que veían reflejado esa defensa como un ataque. Eso me gustaría dejarlo bien claro. Y en segundo término, yo creo que es importante hacer una distinción entre el Felipe de los primeros años y el Felipe de los años de los últimos años. El rey Felipe, recién llegado al trono, es un Felipe con todas las connotaciones que hemos visto variopintas de hombre de familia, de hombre pues coleccionista, etcétera, etcétera. Es un hombre todavía muy influenciado por su padre, pero con una sensación de temor al fracaso, una cierta necesidad de éxito forzosa, y eso le obliga a tener un comportamiento determinado. No obstante, es un hombre alegre. Cuando muere su padre, él de alguna forma se siente liberado, y eso le impele, le fuerza pues, a realizar una serie de actividades. Sin embargo, en los últimos años de su reinado nos encontramos con un hombre no más acobardado, no es verdad, pero sí un hombre más preocupado por su actuación. Un hombre más intransigente, más fanático, más providencialista, y en algunas ocasiones sus objetivos hacia las conquistas o hacia esa estrategia defensiva que trata de establecer a toda costa no siempre le salen bien por esa aureola de misticismo que él mismo creó en torno. ¿Por qué no cuentan ustedes a los espectadores y a mí, que en esto soy tan lego como la mayor parte, no los especialistas que nos oigan? ¿Cómo era eso de las tres armadas? Parece ser que tenía Felipe II según la geopolítica o la geomarina, ¿no? La geomarina no, la política marina. Y cómo se movían los ejércitos entonces, porque yo siempre pienso que tenía que ser terrible mover un ejército de un sitio para otro en aquella época. Si lo es hoy todavía, ¿cómo lo era entonces, no? Yo vuelvo a entender que hay que distinguir entre lo que es los ejércitos o el ejército y lo que es la marina, que son dos cuestiones bien diferenciadas. El ejército era mucho más fácil, entre comillas, de improvisar, en tanto que una marina no era para nada fácil de improvisar. Esto no es exclusivo de Felipe II, le ocurría a otras marinas, pero en el caso particular de Felipe II no existía una marina estatal, especialmente en el Atlántico. En el Mediterráneo había una serie de escuadras de galeras que, bien siendo el rey dueño de ellas o bien por negociaciones mediante contratos o asientos con los particulares, pues se encargaban de defender, de vigilar las costas mediterráneas.
Pero en el caso atlántico no existían barcos preparados para la guerra como tales. Existían barcos mercantes que en ocasiones de guerra se artillaban, se aprovisionaban y por lo tanto se reconducían para un objetivo totalmente distinto del que se había iniciado. Y eso, interesante es en cambio el caso del Mediterráneo y particularmente ese caso vertebral del Mediterráneo que es Italia. Y ahí se ve vivo todo lo que nuestro amigo Balbín nos plantea. Por una parte lo que es el ejército en vivo y por otra parte lo que es la marina en vivo. Es interesante, por ejemplo, contemplar todo el fenómeno de la evolución de la galera, que da especial dinamismo a la defensa, la aportación en galeras de Nápoles, que es el epicentro, la auténtica avanzada en el puerta hacia del Mediterráneo occidental, en contraste con lo que sucede en Sicilia o con lo que sucede en Cerdeña o con lo que sucede, claro, en el norte de África y en España. Y también es extraordinariamente interesante contemplar cómo las naves atlánticas, a partir de mediados y antes, van sustituyendo a las viejas galeras. Las galeras entran en decadencia, esa decadencia clarísima, por ejemplo, en el Reino de Nápoles, que yo creo que llegan a las 20 y tantas galeras al final del siglo, y la irrupción del navío y las construcciones de navío en Italia. Por una parte eso, y por otra parte la movilización de la defensa estática y de la defensa dinámica dentro de Italia. La defensa estática es de un enorme interés, todo lo que se refiere no solo a la infantería, que también ha estudiado nuestro gran amigo Thompson, sino también al control del territorio. Se están haciendo ahora estudios modernos, nuevos, importantes. Yo he tenido ocasión de leer uno último sobre la idea del control del territorio, partiendo de los baluartes y las plazas fuertes, llegando después a los castillos y finalmente culminando en las atalayas y en las torres costeras, hasta formar una auténtica red. En este punto la verdad es que Felipe II personalmente aportó mucho, porque él se interesó en este como en tantos puntos de un punto de vista intelectual y sólido, y era un conocedor de la arquitectura política y de la arquitectura militar. Y luego en cambio toda la defensa dinámica, que es por una parte, como hemos dicho, las galeras y los navíos, y por otra parte los ejércitos, fundamentalmente los tercios, los famosos tercios españoles, y las milicias y los tercios españoles en Italia. La autoridad en la materia la tengo al lado. Los tercios españoles en Italia no son solo tercios de españoles, sino tercios de italianos, de napolitanos. Sí, hay de diferentes, y las se diría nacionalidades, ¿no? Y las milicias. No, este equilibrio, defensa móvil y defensa pasiva es muy importante y era un punto muy debatido, la relación entre fortalezas y galeras, por ejemplo, en el Mediterráneo. Y esto tiene que ver también con todo el problema de la estrategia de Felipe II, que el punto clave en el Mediterráneo es el 1572, cuando se recupera la flota turquesa después de Lepanto, que era un asombroso logro de parte de los turqueses. Y en España, por ejemplo, por lo menos algunos importantes marineros como Marcelo Doria, don Juan de Cardona, el general de las guerras de Sicilia, llegaron a reconocer que España no pudo competir. Y lo interesante es que no pudo competir por la diferencia de la política. Los turcos lo podían hacer por ser una tiranía. Era imposible que los españoles podían mantener galeras en tal cantidad y chusmarlos, ¿no?, con el legalismo que pertenecía en el Estado español. ¿Están de acuerdo? No, yo creo que hay otro factor, que es la guerra en los Países Bajos, que empezó precisamente en el año 72. Luis Miguel has hablado de atalayas. Mi atalaya está en Columbus, Ohio, donde estaba escribiendo una historia de la estrategia, la gran estrategia de Felipe II, un libro que sale este mismo mes. Y para mí hay una diferencia entre defensa y ofensa que depende de quién está ojeando.
es muy parecido al Imperio Británico al principio de este siglo o al Imperio Americano hoy, que aún sus metas defensivas parecen ofensivas a sus vecinos, que con un imperio, una monarquía en que no se ponía el sol. Este hecho mismo es una ofensa, es un desafío a los ingleses, a los franceses sobre todo, y por eso, aunque las metas de Felipe II en sus ojos están defensivas, defender los Países Bajos, defender esta gran monarquía, es por el hecho un acto ofensivo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Yo en eso Pero sí eso que es un estoy de juego de acuerdo. palabras. No se puede decir que la defensa de su posición en los Países Bajos era ofensiva. No, desde el punto de vista del extranjero, del inglés, del francés, sí, tenía razones políticas para que se debilite a Felipe II en los Países Bajos. Pero de ninguna manera se puede ver, creo, hasta... Pues no creo que hay ningún momento en que se puede hablar de una política ofensiva hasta la intervención en Francia. Entonces, en el año 72, el duque de Alba estaba suprimiendo la revuelta de los Países Bajos. ¿Qué estaba haciendo en el año 71? Preparando la invasión de Inglaterra. Acto, no ofensivo. Acto no, plan, Pero, pensamiento, idea, concepto, nada más. Pero muchos conceptos, muchos planes, Bueno, muchas ideas. pero Felipe II en aquella época, en 1571, manda una armada al frente del duque de Medinaceli, con objetivo no de conquista de Inglaterra, sí de posicionar bien con hombres y con dinero todo y de apoyar la ayuda española a la rebelión de los Países Bajos. ¿Eso cómo lo llamas tú? ¿Defensa? ¿Ofensa? bueno, y Felipe II tiene que prevenirse frente a las ofensas y los ataques de Francis Drake o de John Hawkins, que como bien se describe en el documental introductorio, no siempre triunfaron, pero evidentemente tuvo que establecer una estrategia defensiva y una diplomacia defensiva. Sin esa diplomacia defensiva y sin esa estrategia defensiva, la situación de la monarquía hispánica tendría... Es un dilema estratégico, sí, de acuerdo. Y me parece muy parecido al de hoy. Cuando los Estados Unidos tienen tanto poder que mantenerlo se puede ver como un ofensivo. Claro, es que el hecho mismo de la naturaleza del poder, de la naturaleza de la monarquía hispánica, obligaba a este juego de defensa y agresión. Y no es un juego de palabras. Ya lo he preguntado en otro coloquio y quería que me lo respondieran ustedes. ¿Por qué es tan catastrófica el caso de la Armada, de la Gran Armada, de la Invencible, ¿no? Es decir, ¿cómo Felipe II no ve que eso va a pasar? ¿Por qué pasa todo eso que se ha contado, que si los barcos ingleses eran más ágiles, más no sé qué, y los galeones españoles no se movían con comodidad? ¿Cómo se puede caer en una catástrofe así? Yo creo que no se puede explicar en el contexto de ofensividad, pero sí se interprete dentro de un contexto defensivo, se ve que no se podía hacer más, o no se podía hacer menos que enviar, que hacer algo. Frente a los ataques ingleses contra España misma, contra las flotas, la intervención inglesa en Flandes, tenía que hacer algo. La reputación estaba en juego. Y también la coyuntura política era muy cambiante. Tenía que tomar este momento, o si no, toda su fuerza ideológica se caería. No, sí, me gustaría puntualizar además que en 1583, cuando el marqués de Santa Cruz toma las Islas Terceras, le pide al rey, que está en situación perfecta para la conquista de Inglaterra, y Felipe II le dice no, vamos a esperar, vamos a organizar bien estratégicamente un plan que nos permita acometer esta empresa con todas las de la ley, para preservar nuestra propia ideología y nuestro propio sentido de la monarquía. Y por eso ofrece las posibilidades de que dos personas de categoría y de prestigio le den dos planes distintos para que él los estudie, los analice y los ponga después en proyección. Pero entiendo también, perdón,
que la Armada, o la Gran Armada, la antigua Armada Invencible, la Gran Armada, como se dice ahora, de 1588, fue un error estratégico de Felipe II. Y eso, nos guste o no nos guste reconocerlo, fue un error, un planteamiento estratégico de Felipe II equivocado. Bueno, yo quiero subrayar dos cosas solo, reconociendo que la Gran Armada pues, no fue precisamente un éxito. Hoy día tiende a reivindicarse algunos aspectos. José Luis Casado Soto ha hecho aportaciones extraordinariamente interesantes sobre el número de barcos que se perdieron, sobre la dimensión de la catástrofe. Pero en fin, a mí me daría un poco de vergüenza hablar aquí delante de Parker, que conoce todo el tema. Y otro aspecto complementario que a mí me gustaría subrayar es cómo Felipe II estudia muy seriamente las cuestiones. En Lisboa, en la exposición que hemos montado en Lisboa, hemos tenido ocasión, por ejemplo, de comprobar cómo él tenía su propia caja náutica, que la hizo Faulkner, que estudiaba, estudiando las cosas con un gran sentido, cómo él tenía conocimientos matemáticos, cómo él tenía conocimientos de navegación, cómo él le inspiraba a Rodrigo Zamora, cómo le inspiraba Diego García del Palacio, cómo le inspiraba a Escalante, este personaje tan mal conocido para muchos y hoy reivindicado, cuya obra pues planteaba, claro, temas fundamentales como el tema de la carrera de Indias. Quiero decir que reconociendo que la Armada no fue precisamente un éxito, quiero decir que hubo bases para el estudio, de una parte, y luego que hay que redimensionar la tragedia vista con ojos más severos. Déjenme darles un quiebro al asunto porque no quiero que se nos quede en el tintero. Y esto quizá para Parker, que ha escrito de ello. ¿Qué es el camino español? El camino español es el itinerario que empieza en Milán y llega hasta Bruselas. Bueno, la manera más fácil de enviar tropas y tesoro desde España hasta los Países Bajos, claro, es por mar. Pero con los mendigos de mar, los holandeses, los británicos, Sir Francis Drake y sus compañeros, y los franceses hugonotes, no era posible enviar en seguridad tropas ni tesoro por mar. Entonces, era necesario buscar otro itinerario, y visto que Felipe II era rey de España y también reinó sobre Milán, el Franco Condado de Borgoña y los Países Bajos, y que sus aliados, Saboya y Lorena, están en las interstices, era posible construir un itinerario por tierra de más o menos 1000 kilómetros para enviar las tropas. De Milán a Bruselas hay más de 1000, yo creo, ¿no? Y a los Alpes también. Y los Alpes también, vas a los Alpes. O sea que sigue... Es un milagro, es un gran éxito de la logística filipina. Ahora, yo puedo hacer una pregunta, ¿verdad? Claro, claro. Efectivamente es un éxito de la logística filipina, pero si Felipe II hubiera previsto, como así le insistían una y otra vez todos los gobernadores generales que tuvo en los Países Bajos, que era imprescindible tener allí una cobertura naval, si eso hubiera calado en la mente de Felipe II, tal y como hoy en día lo deberíamos haber entendido, lo entenderíamos, el camino español no hubiera sido, además, o hubiera tenido en esa cobertura naval el complemento perfecto. Sí, pero el problema es de las costas flamencas, que no tienen puerto capaz de recibir en el siglo XVI los bajeles grandes que venían de España. Los puertos estaban en Holanda y Holanda está alterado. Correcto, además eran barcos muy de profundo calado, sí. No se encallaban en los bajíos del Mar del Norte fácilmente. Bien, entonces, ¿por qué el planteamiento equivocado, de nuevo, y parece que soy la mala, estratégicamente de Felipe II, cuando Alejandro Farnesio le dice una y otra vez: no podemos llevar la Armada Invencible o la Gran Armada por este territorio porque no tenemos un puerto asegurado? Y Felipe II le contesta: Dios proveerá. Sí. Dios proveerá. Es lo que nos ha dicho hace unos momentos, que hay un providencialismo en los años finales del reinado, que es un sustituto para la estrategia. Sí, pero distorsiona un poco la realidad de Felipe II. Distorsionó. Pero había el puerto de Sluis, y tú también en tu libro último has dicho que era posible la entrada de barcos grandes. Sí.
Entonces, me parece que algunos de los argumentos viejos sobre la imposibilidad de juntar las dos fuerzas tienen menos fuerza que antes. Y también has dicho que estaba preparado a Parma. Sí. Me parece que entonces el plan no era tan imposible. inviable. Pero yo quiero plantear un problema más grande finalmente, si puedo, y esto es en qué sentido se puede decir que las fuerzas militares de Felipe II eran instrumental en el predominio español en el siglo XVI. Y hasta qué punto fue una cosa de la efectividad militar y hasta qué punto era cosa coyuntural de la posición estratégica, de la debilidad francesa, de un momento en que la economía y la demografía, las finanzas españolas eran a su cumbre, especialmente en relación con los de Francia e Inglaterra. Una situación que se va a invertir en el siglo XVII. Sí, pues tienes que recordar que el gran enemigo de Carlos V era Francia. Y Francia, después de la muerte de Carlos V, era en obras. En guerra de religión. En las guerras de religión casi continuas. Entonces, sin el problema francés, ¿por qué no era posible para Felipe II lograr con sus estrategias? Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, desgraciadamente, digo siempre, porque todos quisiéramos seguir. Y yo creo que los espectadores también. Gracias, señores Thompson, Enciso, Magdalena de Pazis, que es nombre propio, tengan ustedes en cuenta que ella es Pico Reales apellidos, y Parker. Gracias a ustedes por su participación, estando ahí con nosotros, y hasta la próxima semana. Muy buenas noches.